Entrémosle a la mirada de lo que pasó el día de hoy. Francisco Burgoa, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Nacional Autónoma de México. ¿Cómo te va, abogado? Francisco, ¿cómo has estado? Buenas noches. ¿Y qué tal, Javier? Muy buenas noches. De hecho, también siguiendo lo que hizo Verónica Macías en esas, seguimiento de esas 4 horas Oye, a este foro. Déjame decirte, además, debo decir, una muy buena transmisión del canal del Congreso que estuvo ahí, que eso también ayuda mucho, la cobertura que hicimos aquí en el Heraldo. Entonces, pues bueno, de que hay manera de verlo, hay manera de verlo. A ver, ahora sí, acabó el partido, viene saliendo, te agarramos rumbo a los vestidores y te decimos, ¿cómo vio el partido, señor Burgoa? Sí, Javier, pues mira, lo que me parece un muy buen ejercicio el que se llevó a cabo en la Cámara de Diputados con la presencia y la participación de todos los ministros, de consejeros de la Judicatura, del magistrado Guerra, es decir, que es el presidente del Poder Judicial y también el presidente de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia. El ejercicio me parece muy bueno, pero comparto la inquietud que le manifestaste a Verónica Macías, Javier, en el sentido de, a ver, todos se expresaron, hay posiciones interesantes, hay posiciones de la ministra, como la ministra Lenia Batres, que sabemos que quieren destruir al Poder Judicial. Pero lo importante es hasta dónde van a estar dispuestos para incorporar las distintas expresiones que tienen como objetivo ir al fondo del asunto, que es mejorar el acceso a la justicia de las personas. Pero también está el caso, por ejemplo, de Ricardo Monreal, que así como él intervino al inicio, inmediatamente se fue, no sin antes advertir que gozan de una gran legitimidad, y eso es el motivo por el cual, sí porque sí, va esta reforma al Poder Judicial, o el caso también de Ignacio Mier, que él hablaba de irreductibles, en el sentido que también la reforma va porque va, y sobre todo que los ministros, magistrados y jueces sean electos por el voto popular. Es decir, yo lo que estoy percibiendo es que pues esto es un foro más de simulación que de auténtica discusión. Ojalá y me equivoque, Javier, ojalá y realmente pueda caber la mesura y la prudencia para cuando menos estar haciendo un análisis con tiempo de lo que realmente se requiere para mejorar el Poder Judicial, el de la Federación y el de las entidades federativas. Y esto no se va a tener de aquí a septiembre como lo quieren. Si se quiere aprobar en el mes de septiembre, va a suceder lo que también expresó el ministro Alberto Pérez Dayán, que las prisas es un mal consejero y sobre todo de una reforma de esta naturaleza. Vamos a partir, Francisco, que se apruebe en septiembre. Tienen los congresos estatales, tienen mayoría en la Cámara de Diputados, se van a agenciar ahí con uno que otro senador, la mayoría en la Cámara de Senadores, y se aprueba. ¿Cuál es el camino que sigue? Y vamos a hacer que esto se lo dan al presidente de regalo antes de que se vaya. Y el presidente el 1 de octubre dicen cumplí y miren, hasta les reformé el Poder Judicial. ¿Se puede, no se puede? ¿A partir de cuándo se aplica? Aparece otra vez la Corte para decir que es inconstitucional y entonces vuelve todo esto un asunto. La Corte deja de tener vigencia porque ya hay una nueva Corte, una nueva disposiciones para la Corte. ¿Cómo funciona todo esto? Bueno, número uno, la Suprema Corte no tiene facultades para poder conocer una demanda en donde se presente la inconstitucionalidad de la Constitución, de las reformas constitucionales. No hay forma, ni a través del amparo, ni a través de acciones de inconstitucionalidad. Entonces, número uno, esta reforma constitucional, aunque sea inconvencional, que vaya en contra de tratados internacionales de los que el Estado mexicano ha firmado, va a quedar en sus términos, tal cual. ¿Cuál es el camino a seguir? Y de forma inmediata, el Senado de la República es quien tiene que emitir la convocatoria para poder estar ya teniendo los detalles de cómo se van a seleccionar los perfiles. Porque sabemos en este momento que de acuerdo a esta reforma constitucional, cada poder, por ejemplo, para el caso de los ministros de la Suprema Corte, cada poder va a estar presentando hasta 10 candidaturas. El presidente o presidenta ya Claudia Sheinbaum presentaría hasta 10 candidaturas, el Poder Legislativo también hasta 10, 5 la Cámara de Diputados, 5 la Cámara de Senadores, y el Poder Judicial propondrá hasta 10. Lo que no queda claro, Javier, es que si esas 30 candidaturas van a ser para de ahí elegir a las 9 personas ministras, o van a ser 30 candidaturas para estar eligiendo cada una de las posiciones en la Suprema Corte. Es decir, hay muchos aspectos que generan duda
de fondo, y esto lo tendría que estar resolviendo la legislación secundaria, pero están dispuestos a aplicar de forma directa la reforma constitucional. Tan es así que uno de los artículos transitorios dice que aunque el Congreso no ha expedido la legislación secundaria, se va a aplicar de forma directa la Constitución. Es decir, la Cámara de Senadores va a expedir la convocatoria, después se le estará enviando ya al INE para que el INE organice la elección y se lleve a cabo las elecciones para elegir a las personas juzgadoras en el mes de junio del próximo año, para que el 1 de septiembre de 2025 ya rindan protesta todas las personas juzgadoras y las actuales en funciones dejen sus cargos a menos de que hayan sido propuestas y hayan ganado la eventual elección. La verdad es que se dice muy fácil, Javier, estar hablando que se van a elegir a 1,633 personas juzgadoras, pero estamos hablando de que cada uno de esos cargos se van a proponer 6 para hacer el cargo de magistrado o de juez, lo cual, Javier, si lo empezamos a ver en términos de números, va a ser una locura, en donde cada elector va a tener un libro, no una boleta electoral, va a tener un libro para decidir a quién le va a dar su voto de magistrados y jueces. De verdad, es una locura, Javier. Oye, híjole, pero bueno, van a meter el acelerador evidentemente, pero la gran pregunta aquí es, ¿qué va a pasar? El presidente dice que no pasa nada, ¿no? Ya ves que el presidente se mueve mucho en la minimización de las cosas. Pero ¿qué va a pasar con todos los trabajadores hoy que están ahí, con todos los ministerios públicos, todos los jueces y los ministros? Se van y o entran y participan, no hay antigüedad, no hay derechos laborales, no hay, ¿cómo va a funcionar? ¿Tienes una idea, Francisco, de todo eso? Hace una pregunta muy importante, Javier, solamente una precisión: los ministerios públicos ni las fiscalías no entran en esta reforma. Perdón, es cierto. Entonces, se quiere hacer una reforma a la justicia, tiene que tocarse a las fiscalías, a los ministerios públicos, que hasta el momento no dicen nada de ellos. Pero bueno, en el caso de los derechos de los trabajadores, resulta que uno de los artículos transitorios de esta iniciativa presidencial de reforma al Poder Judicial dice que se van a respetar todos los derechos de los trabajadores. Pero una cosa es que lo diga, hay un artículo transitorio, y otra forma es cómo se empieza a percibir, porque para empezar, esta reforma constitucional también va a eliminar todos los fideicomisos del Poder Judicial, en donde también hay asegurados derechos de los trabajadores. ¿Cómo se les va a respetar? También muchas personas que forman parte del Poder Judicial de la Federación están ahí haciendo carrera judicial para poder aspirar a ser jueces y ministros, pero jueces y magistrados. Pero con esta reforma se les va a quitar ese derecho que ellos tenían para poder seguir creciendo dentro del ámbito del Poder Judicial. Y esta es la parte que no queda clara, y no bastan las palabras del presidente, como bien dices, minimiza a él que no se van a tocar. Hoy también Ignacio Mier hace énfasis en que se van a respetar los derechos de los trabajadores, pero hay una auténtica preocupación al interior del Poder Judicial con los trabajadores, precisamente porque en este momento no se ven garantías de que se puedan estar protegiendo derechos adquiridos, derechos que legítimamente tienen los trabajadores, y es algo que se tendrá que definir, porque de lo contrario sí va a generar una gran incertidumbre mayor de la que hoy actualmente se tiene. Te mando un gran saludo, Francisco Borgoa, profesor de Derecho Constitucional de la UNAM. Gracias, abogado. Al contrario, Javier, fuerte abrazo, buenas noches. Gracias.